Supongo que voy a comenzar yo. Buenas tardes y muy contentos, entusiasmados de presentar este libro. Aquí es Frontera de Lobos, de Ricardo Vigueras. Y para hacer los comentarios, pues voy a presentar primero a las personas que lo van a presentar, a los maestros que harán los comentarios. Primero que nada, voy a presentar a la maestra, más bien a la doctora, perdón, Margarita Salazar Mendoza. Ella es ensayista, profesora, licenciatura en literatura hispano-mexicana y maestría en cultura en investigación literaria por la UACJ y es doctora por el Colegio de Michoacán, directora de la revista Paso del Río Grande del Norte, autora de muchos estudios también sobre la literatura juarense y la cultura fronteriza, entre los que destacan la compilación Narrativa Juarense Contemporánea en el 2009 y Espejos y Realidades de Ciudad Juárez. Voy a presentar también al maestro Ricardo León García, historiador, antropólogo, ensayista, profesor, licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia por la Universidad de Nuevo México y con estudios de doctorado en Historia en UTEP, subdirector de la revista Paso del Río Grande del Norte, fue esto en el 2010, y colaborador habitual de Semanario El Reto con su columna Las Cotidianas. Es autor del libro Teoría del Juarense. Y bueno, vamos a presentar al autor del libro Aquí es Frontera de Lobos, que es lo que nos reúne aquí este día en el Coloquio de las Culturas del Desierto. El doctor Ricardo Vigueras nació en Murcia, España, y ahora es mexicano también. Vive en Ciudad Juárez. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Murcia, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde 1997, ganador de varios premios literarios, como el de Publicaciones de Chihuahua por Nuestra Señora de la Sangre, Sor Juana Inés de la Cruz, en el 2013 por A Vuelta de Rueda tras la Muerte, ganador del Octavio Premio Tristana de Novela Fantástica en Santander, España, por No habrá Dios cuando despertemos. También es Premio Internacional de Ensayo Fray Luis de León 2017 de Castilla y León en España por Aquí es Frontera de Lobos, Ciudad Juárez como territorio mítico, del western a la narcoficción, que es el libro que vamos a presentar precisamente esta tarde. Además es compilador del libro Desierto en Escarlata, Cuentos Criminales de Ciudad Juárez, y también ha publicado libros académicos y teóricos, así como más de un centenar de artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Y bueno, pues a mí me gustaría que comenzara la doctora Margarita Salazar hablando un poco ya sobre el libro. Adelante, doctora. Muchas gracias. Estoy muy contenta, me siento muy honrada de estar aquí acompañando a Ricardo en la presentación de su libro. Al fin, Ricardo, al fin tenemos aquí tu esperadísimo libro, Aquí es Frontera de Lobos, que debo decir, me encanta el título. Todos nos enteramos con gran alegría cuando obtuviste el premio Fray Luis de León 2017. Así que en lugar de hacer puros comentarios, yo quiero hacerte una pregunta, Ricardo. Dime. ¿Qué incluirías en una segunda edición de este extraordinario año 2020? ¿Habría algo interesante para una segunda edición en tu maravilloso libro? Una segunda edición. Pues habría que comentar la situación tan extraña que estamos viviendo, ¿verdad? De encierro, de práctico enclaustramiento.
Y como esto está generando dinámicas nuevas de relación entre escritores. Eh, hace apenas, qué sé yo, un año y medio, ¿no? Cualquier eh, propuesta de dar un taller por internet a través de estos mecanismos, Zoom, estas plataformas virtuales de interrelación y de estar en comunicación, hubiera sido absolutamente extravagante. Que un escritor desde México quisiera ofrecer un taller para toda la República, por ejemplo, o una serie de conferencias, no hubiera tenido ninguna repercusión. Ahora, en cambio, que nos estamos viendo forzados a interrelacionarnos virtualmente a través de estas pantallas, se ha naturalizado el hecho de que los escritores, que antes a lo mejor solamente se veían de vez en cuando en alguna feria o en algún encuentro, en algún congreso, a lo mejor como mucho una vez al año, quizá exageradamente dos, que ahora muchos escritores de todo el país y académicos estén permanentemente en contacto a través de estas videoconferencias, que se junten a contar chismes, a hablar de cómo va la industria editorial en México, que ahora mismo trágicamente está absolutamente detenida, que se cuenten a comentar sus achaques y sus proyectos. De pronto uno siente la extrañeza de que con este confinamiento lo cercano, lo lejano se ha vuelto próximo y las personas cercanas, que eran tradicionalmente cercanas por el contacto personal, se han vuelto lejanas, ¿no? Es una situación muy extraña que yo si tuviera que hacer una segunda edición inmediata, una reimpresión, creo que se incluiría algún apéndice acerca de esta situación extraña que está incluso dentro del país, incluso dentro de la región y la ciudad, está generando una nueva dinámica de contactos y de interrelaciones que yo pienso que a la larga van a ser beneficiosas. La naturalidad con que ahora nos encontramos en estas plataformas es algo bueno que va a dejar todo esto. Yo no quiero ser apocalíptico, no pienso, o sea, por supuesto que esta es una pésima situación. Es una situación que además se está agravando día con día, no solamente en Juárez, no solamente en el país, no solamente en el resto del mundo, pero viendo esa experiencia de que todo lo malo puede dejar algo bueno, pues la peste negra nos dejó en Europa, nos dejó el de Camerón, así que creo que esto algo bueno nos va a dejar una mayor eh, facilidad para poder estar en contacto y creo que de aquí van a salir obras en el futuro. Yo veo que algo bueno va a dejar a largo plazo todo esto. Lo que sí es cierto es que esto no son más que parches. Es decir, Claro. no, esto lo estamos viendo en la educación, ¿no? Esto, la relación virtual, eh, la academia virtual no va a sustituir a lo que teníamos antes. Nos vendieron durante décadas eh, que el libro electrónico iba a sustituir al libro de papel, pobres arbolitos que se estaban acabando en el mundo. Nos vendieron que las nuevas plataformas virtuales iban a sustituir a la educación tradicional y todo esto lo único que ha hecho ha sido confirmar que todo eso era falso. Sí. Que vamos a volver pronto a lo de antes, pero que esto va a quedar, esta facilidad de reunirnos y de contrastar opiniones va a quedar y eso me parece ya un progreso a pesar de todas las desgracias. Bien, gracias, gracias. Quiero hacer otro comentario. En el capítulo cuarto, Sí, en la segunda sección subtitulada El puente, hablas del puente como un símbolo sí, y mencionas que de su función natural, la de comunicar dos riberas de un río o dos franjas de tierra, pasas incluso a mencionar al Papa como puente mediador entre los asuntos del cielo y de la tierra así y es. todo lo que conlleva un puente entre lo físico y lo metafísico. Ajá, Asimismo, nos recuerdas que hay puentes como el que atraviesa el río Segovia en Murcia, que se cruzan sin mayor trascendencia o relevancia. Sin embargo, mencionas los puentes sobre nuestro río Bravo, cuyo cruce, de no tener significativas consecuencias en la segunda mitad del siglo XIX, se ha ido complicando más y más
como lo muestra Carlos Herrera en su obra y aquí en Citas. Bueno, Esos obstáculos se han ido haciendo mayores. Hemos sido testigos. Te pregunto, Ricardo, ¿qué nos puedes decir de la importancia de los puentes internacionales en nuestra ciudad en estos últimos 4 o 5 años? Incluso yo mencionaría 3 o 2 años. ¿Nos separarán más de nuestros conocidos, amigos y familiares del Paso? ¿O qué piensas al respecto? bueno, mira, antes que nada un par de precisiones. Gracias por el título del libro. El título del libro es formidable, tiene, como dicen ahora, punch, y es de un poeta juarense que a mí me gusta mucho, Jorge López Landó. Es un verso de este estupendo poeta de su libro Mónica habla el rompecabezas de fuego. Sí. Cuando hablo del puente del río Segura, que es el que divide Murcia en dos partes, pues es verdad, son ríos que no marcan un norte y un sur, donde hay una gran diferencia de clases o de naciones o sociales, ¿no? Y en cuanto a estos puentes, es que el puente se ha convertido en uno de los grandes símbolos y por eso está ahí analizado, ¿no? Desde la simbología y el mito, cómo el Sí. puente se está convirtiendo, sobre todo aquí en Juárez, en una especie de conexión entre dos mundos, ¿sí? Lo que dices del Papa, pues es cierto, el Papa es el sumo pontífice. Pontífice es una palabra que viene de la vieja Roma, que es el constructor de puentes, ¿sí? Quien tenía el cargo edilicio en la vieja Roma de mandar construir los puentes era el pontífice. Claro, ya muchos siglos después, con la cristianización de Roma, el sumo pontífice es el Papa, que se convierte en la suma autoridad religiosa, y de ahí es que el actual Papa ha heredado ese cargo. Es verdad, el Papa era la conexión o el interlocutor entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. Y los puentes en Ciudad Juárez han ido complejizando cada vez más la realidad entre estas dos ciudades que antaño, en un capítulo que yo llamo la ciudad de Dios y la ciudad del oeste, era una sola comunidad, ¿sí? Es decir, aquellos lejanos tiempos en que Juárez era una sola comunidad de facto, aunque no fuera una sola comunidad política, porque media ciudad estaba al norte y otra media al sur, Estados Unidos, México, en los últimos 4 o 5 años se ha complejizado mucho. Es más, ahora mismo, pues no podemos cruzar a El Paso, a menos que uno resida allí o tenga una razón de peso. Eh, es decir, yo siento que algo a lo que aludo en el libro, sobre todo al hablar del puente, es a cómo estos puentes se han convertido un poco realmente en transiciones entre una nación y otra, entre una realidad y otra, casi casi en sentido metafísico, y la línea divisoria se ha convertido en una especie de telón de acero. Es decir, se ha separado enormemente a familias. Yo realmente casi no veo a mis amigos que viven del otro lado por las complicaciones que generan cruzar el puente y llegar al otro lado. E incluso en términos intelectuales, es muy poco lo que los que vivimos en Juárez sabemos del mundo literario del Paso, Texas y del sur de Estados Unidos, y es muy poco o casi nada lo que ellos saben de nosotros. En términos académicos, realmente no hay una gran relación entre unas universidades y otras, aunque sí hay contactos eventuales. Es decir, la separación entre los dos países que viene marcada sobre todo por la política de Estados Unidos, la política migrante de hacerlo todo cada vez más difícil, que es esa frontera que vino del norte, que habla y sobre la que ha estudiado Carlos González Herrera, a quien menciono mucho en el libro. Se ha complejizado tanto que está destruyendo lo que fue una vez el hábitat natural de Ciudad Juárez y El Paso, ¿eh? Y las relaciones naturales entre familias, amigos, etcétera. A pesar de todas las complicaciones, sigue habiendo una interrelación natural, ¿no? Un ir y venir, pero cada vez es más complicado. Yo, por ejemplo, ante las problemáticas, pues no, yo nunca voy a la ciudad del Paso, ¿no? Y no voy al otro lado, ¿no? No quiero invertir 5 horas de mi tiempo
un fin de semana para invertirlo en estar en un puente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema que se está complejizando y que yo creo que va a ir a más, a menos que no haya un cambio radical, un giro radical entre nuestros gobiernos, sobre todo en el Estados Unidos, que permita un mayor flujo de personas. Yo creo que no lo va a haber, ni siquiera si las próximas elecciones gana el bueno, entre comillas, de los dos contendientes. Bien, tengo otra pregunta, pero me espero por si tenemos tiempo, ¿sí? Para ceder la palabra a Ricardo León o a Cachis. Disparen. Disparo. Bueno. Vamos bien de tiempo, adelante. Bien, si queda tiempo, intervengo otra vez, Cachis. Sí queda. Bueno, entonces voy yo, eso entiendo que sigo Muy yo. bien. En esta obra monumental, en esta recopilación de ideas, que no es una recopilación, advierto a quienes nos estén escuchando, no es una recopilación de obras, sino es una reflexión bastante seria sobre el quehacer literario en Ciudad Juárez y sus significados para la propia ciudad y para el mundo. A mí me sigue marcando, creo yo que hay algo que marca en todo este trabajo, Ricardo, que me gustaría platicar un poquito. ¿Cuál es el significado de una obra que yo pienso que es el punto de arranque de toda esta literatura juarense juárica que ahora estamos viviendo y que es para mí La mujer alabastrina? ¿Tú cómo concibes este trabajo que a mí me parece fundacional, el trabajo de Víctor Bartoli, para hablar, sí, de lo que tú marcas como la ciudad de la alegría, pero yo creo que es la obra que empuja a tratar en términos literarios la maquila y todo lo que hay alrededor de la maquiladora, a tratar la frontera, esta frontera tan abigarrada, tan abierta y a la vez cerrada, que es la que estamos viviendo. Bueno, no sé, yo no sé tú qué piensas al respecto, pero a mí me parece que ese es como el punto de arranque de esta literatura, no sé. Sí, yo pienso que la obra de Víctor Bartoli está siendo reivindicada conforme pasan los años. A mí me da mucha rabia que se tenga que morir un autor para que la gente deje de arrugar la nariz ante su literatura porque en algún momento fue incómoda o fue desagradable o fue lépera. A mí me gusta mucho, creo que de Víctor Bartoli, quizás sin quererlo, se adelanta un montón de años a cierta literatura mexicana que se está dando hoy, donde el lenguaje es muy escatolálico, o coprolálico, porque es un término un poquito, es decir, un lenguaje sucio, un lenguaje lépero, un lenguaje vulgar, que hablan personas de una extracción humilde o miserable y que se expresan con palabras groseras, en términos muy rudos, de una zafiedad muy obvia, ¿no? Creo que esto hizo que durante muchísimos años la obra de Bartoli fuera vista con desagrado, con cierto elitismo de clase, ¿eh? Y yo creo que Bartoli en muchos aspectos se adelantó no solo a una tendencia actual de la literatura mexicana a narrar con dureza y con grosería cierta clase de clase media baja o cierta clase de lenguaje, sino que se adelantó pues, en muchos aspectos, no solamente una literatura que hoy se da, sino una percepción de la realidad que era dura y que era cochambrosa.
A mí me sorprende a veces, y esto es una cosita que voy a comentar precisamente en este coloquio, en un pequeño artículo sobre la escatolalia, el lenguaje sucio, en la obra de Víctor Bartoli, ¿eh? Y también un poco hurgar en el término de la aporofilia, que no está bien definido, sí está bien definido lo que es la aporofobia, el odio al pobre, pero vinculando con un término que también surgió en estos años, que surge el concepto de aporofobia o de odio y repudio a los pobres, que es el de la pobrezafilia, ¿sí? La pobrezafilia, que es un término que curiosamente surge en México, en América Latina, y que no tiene traducción al inglés. Lo que uno busca sobre la pobrezafilia, que podría caer dentro de la porofilia, está nada más en español y refiere a ciertas fotos que ahora predominan en Internet, en páginas de contactos, de muchachas muy jóvenes, desnudas o semidesnudas en contextos domésticos de extrema pobreza, ¿sí? Entonces, esto ha generado una especie de como de morbo por buscar chicas o buscar fotos de chicas de características muy miserables, ¿no? Una especie de búsqueda de una especie de sexualidad o de idea de la sexualidad que tiene mucho que ver con la idea de clase, ¿sí? Entonces, todo esto está ya en Bartoli y es una obra que es muy temprana y que muchos fue vista con mucho desagrado precisamente por esta inexistente búsqueda de un lenguaje exquisito, propio, literario, poético, sino en presentar una realidad tremendamente ruda, ¿eh? Yo pienso que Bartoli, a quien yo traté muy poco, me da la impresión de que en este retrato muy cruel que hace del mundo de la maquiladora, que sí es verdad lo que has dicho, en mi estratificación muy arbitraria, si tú quieres, y muy personal, y por supuesto muy discutible, las etapas de la historia de Ciudad Juárez, está como al final de la ciudad de la alegría, porque es esa ciudad que tuvo ese boom de los grandes, de los casinos, los grandes bares internacionales, de grandes espectáculos. Y cuando ya eso se extingue, llega la maquila como un sustituto de ese Juárez glamuroso y también pues, del fin del programa Bracero, ¿no? Y había que seguir generando negocio con Juárez y llegan las maquilas, que nunca se ha dicho mucho, pero las maquilas, o más bien no se ha dicho nada, no lo sé, pero nunca se ha dicho que también fue parte del experimento neoliberal en América Latina. La Claro. implantación de la maquiladora aquí en Juárez. Se habla de Chile, se habla de Argentina, pero no se habla de cómo se fue destruyendo también este tejido eh, protectivo para instaurar las maquiladoras. Yo pienso que Mujer Alabastrina con el tiempo será vista como una excelente novela. Yo creo que es una magnífica novela. Creo que su mayor defecto, su mayor virtud, una estructura muy simple. mmm, Casi no hay juegos con la carpintería literaria. Uno no encuentra ahí esas técnicas literarias deslumbrantes que ahora aplican muchos escritores de prolepsis y analepsis, flashbacks, juegos temporales, juegos con el idioma. Y creo que dejó un cacho carne sanguinolento Bartoli, un trozo de carne desnuda acerca de una realidad que era la de la época en que se decía la prostitución entró en crisis porque llegaron las maquilas. Y claro, las mujeres abandonaron los congales para marcharse a trabajar en la maquiladora. Yo sí, creo que es una obra pionera, porque ya luego va a venir, por ejemplo, una literatura más de bouquet, más exquisita, ¿no? Pienso en Rosario San Miguel, pienso en las novelas de Wilbaldo Delgadillo, que son todavía tan herederas de esa cultura de literatura latinoamericana, ¿sí? Viene de Onetti y de Rulfo y de otros autores. Y lo que hizo Bartoli, yo pienso que es muy intenso y muy conocido por él, además. Es una obra que él conoció muy bien a los personajes y los ambientes. Y yo creo que con el tiempo va a seguir reivindicándose más. Creo que no hay que verla como más de lo que es
un retrato casi periodístico, muy literal de una época y de una clase social. Y pienso que hoy día, a la luz de estos conceptos como el de pobrezafilia y el de la escatolalia, que es tan desgarrador, ya no solo en la literatura, sino que tú te pones a ver, por ejemplo, ahora con los teléfonos celulares y el incremento de asaltos que hay en todo el país. Yo lo veo todas las noches veo videos no sé, en algunos canales de televisión grabados en ruteras donde se graba gente que entra con pistolas a asaltar a la gente y el lenguaje es completamente escatolálico, es un lenguaje sucio, un lenguaje barribajero, un lenguaje completamente marrano. A todo eso que retrata la condición social de las personas que pertenecen a determinado ambiente, a todo eso, Bartoli se adelantó, pero un montón de años, casi 40 o 50 años, ¿no? A ese retrato descarnado de una realidad social muy hiriente. Y yo creo que por eso la obra de arte tiene algo, y es que eh, cuando el autor fallece, la obra como que se encripta de alguna manera. Sí, Ya no está el autor para defenderla y entonces se van depositando sobre la obra de arte los valores simbólicos. Los valores, la obra ya es inalterable, los valores simbólicos se van claro. agregando y agregando y agregando. Yo recuerdo haber muchas veces visto a Bartoli que traía un pleito muy grande con la adaptación que se hizo de su novela, que la firmó Vicente Leñero, nada más y nada menos, y que es una película realmente absurda y ridícula, ¿no? Que se va por un lado que no. Cuando veía el pleito que traía el pobre Víctor Bartoli con esa versión cinematográfica, yo pienso que en aquel tiempo no se le hacía el suficiente caso. Y No, ahora lo podemos ver como alguien que quizás sin pretenderlo, yo creo que sin pretenderlo se adelantó a una serie de tendencias actuales. sí, bueno, a mí me gusta mucho su tratamiento del lenguaje, que yo no creo que raye en lo vulgar como ha sido en muchos casos, que se confunde lo popular con lo vulgar. Pero bueno, efectivamente el trabajo de Bartoli hay que seguirlo tratando. Y sí, qué pena que lo hagamos ya hasta que no está con nosotros. Hay otro elemento que a mí me parece también fundamental. No es el único, no es el más importante, pero aprovechando que estamos en este coloquio sobre las culturas del desierto, eh, platicar un poco me gustaría bueno, a mí me gustaría que platicaras un poquito más sobre el significado del desierto, esta idea de desierto en la literatura local. Me parece que obviamente hay grandes aportaciones no necesariamente locales sobre el desierto, pero me parece que es un protagonista muy importante en nuestra literatura. Lo que pasa es que el desierto es de esos elementos que, a fuerza de ser escenario, pues se han convertido en símbolo total del vivir y morir en Ciudad Juárez, ¿no? Yo sí hablo del desierto reivindicando no, o sea, yo no quiero hablar del desierto como la ausencia de la vida, Claro. ni del desierto como la negación del vergel del paraíso, sino como realmente un receptáculo de vida microscópica que hay que reivindicar, ¿no? Y además, pues esto es desierto por razones políticas. Es Exacto, decir, exacto. que tienen que ver con las políticas de siempre en nuestra relación con los Estados Unidos y con las medidas que ellos imponen, porque los primeros viajeros hablaban de que esto era un vergel y la tierra de aquí es fértil, ¿sí? Aquí crece la vegetación, crecen las verduras, pero en el momento en que se desvía el río Bravo y se hace una serie de acuerdos internacionales para que el agua vaya a otros lados del norte, esto se convierte en un desierto. O sea, basta cruzar el telón de acero, ¿no? Para darte cuenta de que allí empieza todo a florecer, Sí, ¿eh? Y que todo es verde y hay nogales y tú dices, bueno,
¿Y por qué en Juárez no? Pues porque forma parte de ese concepto de entreguismo de gobiernos muy anteriores al gobierno de Estados Unidos que han hecho de este lugar un desierto. Y una vez que creas un desierto como espacio, ya es fácil desarrollar la idea del desierto conceptual, donde supuestamente aquí no hay nada, ni hay nadie que merezca levantar la voz o que merezca ser atendido. Entonces, bueno, yo defiendo la idea del desierto de Juárez, por un lado, pero por otro lado, defiendo, pues lógicamente, la idea de que esto es un desierto impuesto. Y no solamente en términos geográficos, sino en términos culturales. Yo siempre me lamentaré, y de hecho en el libro lo hago, de cómo pues en las páginas, en los diarios locales no hay una página que se llame cultura, ¿no? Es decir, hay también un desierto conceptual o del alma en qué debe ser la vida en Juárez o la cultura juarense, ¿sí? Y dentro de ese desierto intelectual, la cultura por lo general está descartada, ¿no? A mí me gusta decir que todos aquellos que no tenemos ranchos, ni tenemos fincas, ni tenemos grandes propiedades, que los que no tenemos patrimonio, nos gusta o es normal sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio cultural, nuestros edificios antiguos, nuestros poetas, nuestros pintores, nuestras costumbres, nuestra música, ¿sí? Y la ausencia de una voluntad de deshacer el desierto cultural en Ciudad Juárez, esto pues ha creado que se desposea a la gente común y corriente del mayor patrimonio que pueden disfrutar, que es el de su cultura. Entonces, también hay una política muy consciente de convertir esto en un desierto, de querer volverlo un lugar de paso, un no lugar, como se ha dicho mucho esa expresión. Y este esfuerzo por desertificar lo que hoy consideramos el desierto, eh, claro, es producto de esta política entre dos países, es el resultado del tratamiento entre dos entidades nacionales diferentes, pero también es un esfuerzo muy constante, un esfuerzo a veces audaz, a veces muy perverso de parte de un centralismo que nos sigue desertificando, ¿sí? Uh -huh. Un centralismo y no estoy pensando únicamente en la Ciudad de México, que es terrible el proceso de desertificación desde Chilango, Estotitlán, sino que también hay un proceso de desertificación muy acendrado, muy constante y muy poderoso desde la ciudad de Chihuahua. Desde Chihuahua esto es algo inaudito. Por eso hay que sacar la vuelta al desierto con una carretera que rodea esta parte desértica y horrorosa para cruzar la frontera por Santa Teresa y no por el Puente Negro. Sí, el centralismo es una herencia española, ¿eh? Es de las malas herencias de la época de la colonia. Y sigue muy vigente, a pesar de que ha habido intentos en los últimos 50 años de descentralizar el país, y yo creo que parcialmente se ha conseguido. Pero bueno, pues la verdad es que el centralismo sigue ahí, no solamente desde México, que no comprenden el norte, y curiosamente la literatura del norte se ha ido haciendo cada vez más fuerte, ¿sí? Tampoco quiero incurrir en eso de que ahora la literatura mexicana es solo literatura del norte, pero es verdad que ya se ha vuelto una presencia muy poderosa en el resto del país, hasta el punto de que si hace 20 años hablar de literatura del norte de México era pues casi una excentricidad, ahora no, es ya un concepto que forma parte de los diálogos normales y naturales de la literatura mexicana. Desde ese punto de vista hay que decir que los proyectos que hubo de descentralizar México han ido funcionando. Entonces, pero esa ruptura total o esa descentralización, pues yo no veo que se vaya a dar del todo.
antes de los próximos 50 años, ¿no? Pero ya se va quebrando, ya se va quebrando, ¿eh? En un intento de... Pero bueno, el centralismo finalmente tiene que ver con uno de los cánceres, o el cáncer de México, que es el autoritarismo, del cual se, Claro. del cual se desprenden las demás ramas de todas las taras que tiene ahora mismo el país, donde por donde veas, detrás está una mentalidad autoritaria que viene, que es una herencia en términos históricos y en términos religiosos. Entonces, bueno, creo que afortunadamente el centralismo cada vez se va rompiendo más. Y bueno, yo no sé, este libro solo habla sobre Ciudad Juárez. Yo Chihuahua quizá la menciono por ahí, pero casi no menciono autores chihuahuenses, ni menciono. Es un libro sobre la representación de Ciudad Juárez en la literatura. Chihuahua no aparece ni de nada, es como si fuera, como que dice, el sur ya Chihuahua, ¿no? O sea, Claro, esto mira más bien hacia el norte y ahora tenemos tan complicada la conexión con el norte, ¿no? Estados Unidos, claro, claro. la pandemia y todas estas políticas, ¿no? Una vez que pase la pandemia, o veremos cómo pasa o cómo se dulcifica la situación, pues veremos qué nuevas relaciones, qué nuevas dinámicas se crean con el norte, ¿no? Pero bueno, afortunadamente somos cada vez más los escritores que viviendo en el norte estamos también, tenemos una cierta presencia en el centro y en el sur. Claro. Y Y yo fuera siento, del país. y fuera del país, cada vez hay más autores que no, eso es bueno, no necesitan irse a vivir a la Ciudad de México a, Claro. a posicionarse. Sí, Ahora, también ahí hay que ver que sí es mucho más conveniente todavía, porque el mercado editorial mexicano o el mundo editorial mexicano es tan chiquitito que Que no pasa de Coyoacán. que no pasa de Coyoacán, casi, casi, ¿no? Hay que ir allí a, pues no como hace 50 años, ¿no? En los tiempos de ciertos caudillos culturales que todos conocemos, pero sí hay que estar en un contacto, porque sí es verdad que, aunque México es un país muy grande, con tantos millones de habitantes, en términos literarios es un país muy chiquitito. Muy pequeño. Entonces, pues ahora mismo, por ejemplo, el mundo editorial mexicano está parado. sí. Yo, yo quiero retomar esto último que acabas de mencionar, Ricardo, de que tu libro contiene la literatura sobre Juárez, ¿sí? Y ¿Mm? que a Chihuahua pues la mencionarás ahí de pasada. En la parte quinta, titulada La ciudad del corazón, dices, escribo estas líneas a finales de febrero de 2016. Han pasado casi 2 años. Ujú. Ahora, hasta este miércoles han pasado casi 5 años, Ricardo. Y dices, desde que emprendí la redacción de este libro, que debo cerrar ahora, aunque lo considere incompleto. Mm. Faltan autores, obras, temas de análisis por desarrollar. Y yo te pregunto, de estos últimos 5 años, Ricardo, ¿qué autores incluirías en tus análisis? ¿Qué obras? ¿Qué temas? Bueno, por ejemplo, la primera versión yo no conocía, no estaba muy familiarizado con la obra de Alejandro Páez Varela. Entonces, es una ausencia que ahora remediaría, porque él es un muy importante referente dentro del campo del periodismo. Eh, yo sí veo que hay autores que están surgiendo en la ciudad. Hay no, por supuesto que hay nuevas obras internacionalmente que hablan de Juárez, ¿sí? Porque esa visión de Ciudad Juárez como territorio mítico, en definitiva, es decir, donde Vademecum y lugar donde Pandemonium, donde pueden ocurrir todas las historias dramáticas, sigue progresando. Yo sí veo cierto movimiento entre los jóvenes de 20 y pocos años. Hay ya algunos nombres que a mí me gustaría destacar en un próximo ensayo. Nada más que muchos de ellos siento que todavía no... Un criterio, por ejemplo, para incluir autores en el libro fue que sus obras estuvieran publicadas en libro, no solamente en plaquettes, no Claro. solamente en antologías, no solamente en pequeños trabajos pues muy amateurs, porque pienso que tienen que dar un paso adelante. Entonces ahí me gusta ver que hay muchas, sobre todo autoras, que vienen pisando con paso fuerte
y autores jóvenes. Creo que ahora mismo hay un muy buen impulso entre autores que no tienen 30 años, y autoras que no tienen 30 años. Pero sí, a mí sí me gustaría que tuvieran un poco más de presencia editorial, ¿no? Que no se conformaran solamente con plaquettes y con publicaciones un poco más perdidas. Pero pues sí los hay, es decir, no es es una literatura en renovación. Y que además pienso que no va a ser una prolongación. Muchos de ellos son muy críticos con lo que se ha hecho en el pasado. Incluso pienso que son injustos. Hablan mucho a veces de poetas misóginos de Ciudad Juárez. Yo no ubico a ningún poeta misógino. Entonces, quizá el concepto de lo que es misógino o machista ha ido cambiando y ellos van a expresar esa nueva realidad, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría incluirlos en próximos estudios. Yo el libro, pues la verdad, había una parte que yo hubiera querido desarrollar y que yo ya estaba cansado y ya no quería seguir, que era la parte de la representación del hombre y la mujer. Ahí podrían incluirse puntos de vista muy interesantes de nuevas escritoras, de nuevas poetas, gente, pues no sé, Jazmín Cano, Carolina Cano, nuevos posicionamientos ideológicos que son interesantes porque son muy radicales, como puede ser Antonio Rubio, por ejemplo. Diego Ordaz tiene una obra muy interesante. Los días y el polvo aborda un poco el tema también del travestismo, pero ya son elementos que tuve que dejar a un lado porque, por un lado, por falta de tiempo ya o de ganas para continuar, y por otro lado, porque me gustaría ver en los jóvenes autores un poquito más de ambición, un poquito más de intentar pelear un lugar también fuera de Juárez, ¿no? No conformarse con la plaquette, sino intentar posicionarse fuera de aquí y fuera del Estado. Ya lo han hecho a su manera y lo han hecho muy bien. Ellos sí los he podido incluir, aunque no trabajarlos mucho. Por ejemplo, José Luis Rico Carrillo, o Nabil Valles, que son dos autores, autor y autora, pues que están desarrollando una poesía muy personal y muy interesante. Les recuerdo que nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. Oye, por ahí un celular. Bueno. Ricardo, perdón. Sí. Quería decir que quedan unos 15 minutos aproximadamente para que lo tomen en cuenta y también recordarles pues a los que nos estén viendo y escuchando que el libro se puede conseguir en agapea.com. Agapea.com. Aunque es una empresa española de ventas de libros por internet, tienen entrega en México y llega aproximadamente en un par de semanas. Adelante, continúen con la conversación. Gracias. Sí, bueno, el libro fue editado por la Junta de Castilla y León en España y bueno, en España los libros tienen una distribución, o sea, no, los libros institucionales o de universidades tienen una distribución normal, como los demás libros del país, ¿no? Es decir, no son libros que se queden embodegados, ¿no? Entonces es posible pedirlos en las librerías, por ejemplo, de internet, ¿sí? Por ejemplo, ha habido un montón de problemas con la distribución, precisamente por el tema del confinamiento, ¿sí? Pero a través de las librerías de internet y de la cadena de librerías de Agapea, el libro se puede conseguir tranquilamente y llega como en 2 o 3 semanas, ¿sí? Entonces, bueno, para quienes pregunten, ¿dónde se puede encontrar el libro? En México todavía no, pero se puede pedir a librerías virtuales de internet. De todas maneras, es un libro que yo quisiera hacer más adelante una edición mexicana o una refundición de algunas partes, ¿sí? Para que tuviera también una distribución y bueno, pues hacer un libro institucional hecho a partir de un premio de ensayo de esta comunidad autónoma de Castilla y León, el Fray Luis de León. Mi editora en lo personal siempre ha dicho que ella es partidaria de que los libros editados con fondos públicos pues sean asequibles, ¿no? Claro. De hecho, a mí lo que me interesó del premio es que
Luego, después de su distribución, iba a ser subido digitalmente a la Biblioteca Digital de Castilla y León. Y creo que al tratarse de un ensayo donde hablo sobre la literatura de frontera y en concreto sobre las Juárez, a mí lo que más me interesa es que el libro se difunda. Circule, Que se claro. difunda, se comparta, que la gente lo descargue, que se sepa que ahí está, quien lo pueda conseguir en físico que lo consiga, quien no, fácilmente que lo pueda conseguir en digital. Y no hay ningún problema en que, de hecho, si alguien me lo pide, pues lo proporciono, ¿no? Aunque ahí está la edición en papel. Entonces, porque es una obra que no es una novela, no es un libro de poesía, no tiene tanto que ver con la autoría de esta concepción del genio literario, creador absoluto, sino que al contrario, es una miscelánea de autores y de voces. Y, por ejemplo, para la parte histórica yo recurrí a muchos libros de historia de autores locales o muy vinculados con la creación local, con la academia local. No quise tener que irme a gente de muy alejada de este contexto. Porque también me importaba mucho esto, ¿no? Que esta recreación de Ciudad Juárez en la literatura y en las artes, pues no solamente se hablara de las películas de Hollywood o de los cómics, Claro. sino que se hablara no solamente de Roberto Bolaño, por ejemplo, que en Santa Teresa recrea su idea de Ciudad Juárez y del tema terrible de los feminicidios, sino que hubiera un diálogo entre voces autóctonas, voces locales y voces de fuera, para intentar llegar a comprender dónde está el punto de conexión, dónde los autores locales que hablan de Juárez están coincidiendo con lo mismo que autores foráneos o la industria de Hollywood o la industria editorial coinciden al hablar de esta ciudad problemática, ¿no? Una ciudad, pues, que sigue siendo problemática y que es un poco, eh, que hace que todos vivamos un poco neurotizados, ¿sí? Pero bueno, Aquí lógicamente, estamos, ¿eh? Es una aquí ciudad estamos. que estamos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenemos a fecha de hoy. Ojalá que ahora que los estudios fronterizos están en ascenso, alguien le quiera echar el vistazo a esto que finalmente es una interpretación desde la mitocrítica, ¿sí? Es un libro de Yo, teoría literaria. claro, Como todo yo- conjunto teórico es discutible, claro. ¿sí? Yo quiero mencionar por lo pronto, para toda la gente, para todos los que estamos de alguna manera moviéndonos en este ambiente de creación, del estudio de la literatura, Ujú. es un libro imprescindible. No podemos no leerlo completo. Nos presenta bien el panorama, no importa que nosotros pensemos que faltó algo o que yo lo diría de otra manera, pero es un libro imprescindible. A los que nos estén escuchando, tómenlo en cuenta si ustedes se mueven en este ambiente. Es Ujú. totalmente recomendable. Sí, pues muchas gracias Margarita por tus palabras y bueno, yo pienso que el libro está recién aparecido, es decir, ya irá buscándose él mismito la vida por ahí y me gustaría que fuera leído y discutido, ¿sí? Es un libro que pienso que como un libro teórico, lo cual quiere decir subjetivo, completamente en todos sus puntos de vista, se aproxima mucho a la boyante tradición no es evidentemente conocida de la mitocrítica, cómo a partir de la mitología y de la simbología podemos interpretar una realidad y verla de una manera o intentar verla de una manera distinta. Es un libro que es deudor de muchos otros autores. Es un libro donde cito a muchos escritores, literalmente, donde al final hago una pequeña semblanza biográfica de 75 escritores y escritoras. Yo pienso que es un libro que puede ser usado de tres maneras, ¿no? Uno es como libro que se lee desde el principio y llega al final. Otro puede ser usando el índice onomástico, el índice de nombres propios que está al final, para ir saltando de un lado para el otro, buscando lo que se dice de tal autor o de tal autora.
Y finalmente, como un conjunto de ensayos que es no desconectados, pero sí conjunto al fin y al cabo, puede ser leído completamente al azar buscando. Claro. Sí, intenté que fuera un libro que por un lado fuera un libro de consulta y que por otro lado pudiera ser leído como si de una novela casi se tratara o de un ensayo creativo. Sí. Mi intención no fue hacer un ensayo académico, porque las limitaciones del mundo académico son grandes y del ensayo académico, pero intentar, digamos, que en la medida de lo posible, y quién sabe si lo consiguió o no, combinar lo académico con lo literario, de tal forma que fuera un ensayo creativo, donde de alguna manera yo soy el protagonista que va recorriendo toda esta obra y voy describiendo lo que veo. Y bueno, pues Y eso yo lo agradezco Creo que mucho, queda Ricardo. ahí. Perdón por Sí, ay, no, perdón. iba a decirte, Ricardo, que tienes todavía unos 5 minutos, Ricardo León, para que haga tu comentario. 3 Y yo, minutos. ¿por qué no? Bueno, no, yo quiero sobre todo agradecer a Ricardo, esto último que él ha mencionado, ¿sí? Su escritura. Ujú. Es- yo, yo lo leí de principio a fin, no me, no me, no me, no dejé para el rato otra parte, o primero La ciudad del vicio, que es lo que me interesaba, y después La ciudad de Dios, pero bueno, eh, eh, yo siento que este tipo de trabajos, este tipo de escritura es lo que hace falta en este desierto, como ya lo mencionaste, Ricardo, cultural, en Sí. el que no es nada más un desierto cultural, sino que es un desierto de palabras, es un desierto de ideas, es un desierto en el en la peor de las acepciones de desierto, ¿sí? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque hay, de repente hay gente que tiene ideas magníficas, pero que la idea se pierde en un marasmo de palabras, de conceptos y de casi diría yo, escupitajos intelectuales que dices, qué barbaridad, qué está diciendo, qué quiere decir. Mm. Entonces, la claridad, la, eh, la claridad de tu escritura, lo sabroso, yo insisto, quien quiera que lo quiera leer, que desee leerlo, lo puede hacer de principio a fin, estando o no de acuerdo con los conceptos que aquí se vierten, Claro. estando o no de acuerdo con que, pues es que le faltaron estos autores, es que no hablo de fulano, pues sí, o se le olvidó Sutana, pues sí, eso pasa siempre, eso es parece pecado capital, pero bueno, Mm. eso lo hacemos a un lado. Eh, Insisto, agradecimiento a la escritura, agradecimiento a la claridad de las ideas, agradecimiento a la oportunidad de acompañarte en esta reflexión que, que yo pienso, como tú lo has dicho, pues a lo mejor mucha gente no puede estar de acuerdo y pues está en su pleno derecho de no Claro. estar de acuerdo y si no está de acuerdo, bueno, pues brínquenle y Y platicamos, ¿no? escríbale. Opínele y escríbale, ¿sí? Y denos sus argumentos y ojalá nos dé los argumentos con esta claridad, este, eh, que, que ha planteado Ricardo. Yo creo que eso es, eh, lo vuelvo a decir, es digno de agradecimiento, Sí, ¿sí? definitivamente. Bueno, pues yo sí que quiero agradecer a ustedes haberlo leído, Ricardo León y Margarita Salazar. Eh, Gracias a este coloquio de Culturas del Desierto por abrirnos esta brecha para comentar esta obra, que no es ni más ni menos importante que todo este flujo
que ya nos viene acompañando desde hace mucho sobre literaturas de Ciudad Juárez y de esta frontera. ¿Sí? Yo nada más incurrí en el tópico del desierto, espero haber aportado mi granito de arena después de un cuarto de siglo de vivir aquí, con mi propia visión de las cosas, de los acontecimientos locales y las dinámicas de aquí. Y bueno, pues ojalá el libro tenga su propia vida, ojalá corra por ahí y habrá algunas posibilidades de comentario y discusión, incluso, ¿por qué no? Incluso de debate, ¿no? Claro. Y pues muchas gracias por invitar. Gracias, gracias Ricardo, gracias por ese maravilloso libro. No, muchas gracias a Margarita Salazar, a Ricardo León, al doctor Ricardo Vigueras por la presentación de su libro Aquí es Frontera de Lobos. Comuníquense con él si quieren conseguirlo y también lo pueden obtener en internet en agapea.com. Muchísimas gracias a todos también. Bueno, pues muchas gracias y hasta siempre.